Dijeron que se derrumbaría bajo interrogatorio hasta que delató a 3 agentes enemigos y expuso toda una red de espionaje. Esta historia comienza en la sede del FBI en Waco, Virginia, donde la agente especial Jessica Phoenix Thompson completaba su evaluación psicológica para su asignación a la unidad de análisis de comportamiento de élite del FBI. A sus 29 años, Jessica contaba con un historial impresionante: 6 años en inteligencia militar, 2 despliegues de combate y un doctorado en psicología criminal de la Universidad de Harvard. Pero sus evaluadores no estaban convencidos de que tuviera lo necesario para las operaciones encubiertas más peligrosas del FBI. Agente Thompson, dijo el doctor Michael Stevens, asesor psicológico jefe del FBI, al revisar su expediente con evidente preocupación. Su perfil psicológico muestra puntuaciones de empatía excepcionalmente altas, intensas respuestas emocionales al trauma y lo que clasificamos como sobreidentificación con las víctimas. Estos rasgos la hacen excelente para comprender a los criminales, pero plantean serias dudas sobre su capacidad para resistir un interrogatorio hostil. Jessica permaneció sentada tranquilamente en la estéril sala de evaluación de Waco, con las manos cruzadas profesionalmente. Dr. Stevens, con todo respeto, creo que esos rasgos se están malinterpretando. Tener una alta empatía no me hace vulnerable. Me permite leer a las personas de una forma que los agentes tradicionales no pueden. Puedo predecir el comportamiento, identificar debilidades psicológicas y manipular las respuestas porque entiendo cómo funcionan las mentes bajo presión. El subdirector Robert I. C. Harrison, un veterano con 20 años de experiencia que sobrevivió a 3 operaciones encubiertas fallidas, negó con la cabeza con gravedad. Thompson, las operaciones psicológicas sobre el terreno no son ejercicios académicos. Cuando las familias del crimen organizado o los agentes extranjeros te ponen las manos encima, utilizan técnicas diseñadas específicamente para quebrar a los agentes del FBI. Tu empatía, tu inteligencia emocional, se convierten en herramientas que usarán para destruirte. La jefa de sección, María Steele Rodríguez, se inclinó hacia adelante con preocupación. Jessica, hemos perdido buenos agentes porque no pudieron soportar lo que esta gente les hace a los agentes federales capturados. La familia Calibrasí, la Brava rusa, las tríadas chinas. Llevan décadas perfeccionando técnicas de tortura psicológica. Estudian los métodos de entrenamiento del FBI específicamente para contrarrestarlas. Pero Jessica había pasado meses analizando expedientes de agentes federales capturados, estudiando videos de interrogatorios y desarrollando teorías que desafiaban la creencia popular sobre la resistencia psicológica. Señora, ¿y si estamos abordando esto al revés? ¿Y si en lugar de intentar resistir la manipulación psicológica, aprendemos a redirigirla? Reenganche 1. Pero lo que sucedió después conmocionaría a la comunidad de inteligencia. 8 meses después, las teorías poco convencionales de Jessica se pondrían a prueba de la forma más peligrosa posible durante la Operación Anochecer. El FBI había estado rastreando una sofisticada organización criminal que operaba entre la ciudad de Nueva York y Miami, una red que combinaba el crimen organizado italoamericano con agentes de inteligencia rusos y tríadas chinas. La operación parecía rutinaria. Jessica y su compañero, el agente especial Marcus Wolf Davidson, se hacían pasar por contratistas federales corruptos mientras se infiltraban en una operación de lavado de dinero con sede en una compañía naviera legítima en Nueva York, Nueva Jersey. Su objetivo era Vincent, el profesor Torino, un jefe mafioso educado en Harvard que usaba la manipulación psicológica con la misma eficacia que la violencia. Pero alguien los había traicionado. Jessica salía de una reunión encubierta en el Parque Estatal Liberty cuando notó las señales que todo agente federal teme. El mismo rostro 2 veces en diferentes lugares, vehículos que mantienen distancias de vigilancia perfectas y la sutil coordinación que indicaba la presencia de observadores profesionales. Wolf, aquí Phoenix, susurró Jessica en su transmisor oculto. Creo que nos han descubierto. Algo anda mal aquí. Pero ya era demasiado tarde. La trampa había sido tendida con precisión militar.
Jessica contraatacó usando su entrenamiento táctico de Wanico, pero se enfrentaba a profesionales que habían estudiado las técnicas defensivas del FBI. Lo último que recordaba era una aguja clavada en el cuello y el mundo disolviéndose en la oscuridad. Cuando Jessica recuperó la conciencia, se encontraba en un sótano insonorizado en algún lugar de las zonas industriales de Newark. La habitación estaba diseñada para la tortura psicológica. Luces brillantes que se podían controlar a distancia, altavoces ocultos en las paredes y cámaras que grababan cada ángulo. Estaba atada a una silla con ataduras que claramente habían sido utilizadas con agentes federales. Frente a ella se sentaban 3 personas que representaban la cara moderna del crimen organizado en Estados Unidos. Vincent, el profesor Torino, era exactamente lo que describía su expediente del FBI. De unos 4 y pico de años, vestido con ropa cara, con el porte de alguien que se siente igual de cómodo en las aulas de Harvard que en las ejecuciones clandestinas. A su lado estaba la doctora Angela Mindbender Chen, una psicóloga chino-estadounidense expulsada de Stanford por investigaciones poco éticas sobre manipulación psicológica. La tercera persona era Dmitry Bulov, el cirujano, un ruso estadounidense especializado en interrogatorios sin evidencia física. Agente especial Thompson, dijo Torino con el acento culto de las universidades de élite de Boston. Bienvenidos a lo que me gusta llamar un seminario de posgrado en psicología aplicada. Soy la profesora Torino y estos son mis colegas, la doctora Chen y el señor Bulov. Vamos a explorar la fascinante intersección de la psicología criminal y la formación policial federal. Jessica evaluó su situación con la formación analítica que había recibido en Wanico. Estaba sola, capturada en territorio enemigo, enfrentándose a 3 expertos cuyo conocimiento combinado de los métodos del FBI los hacía increíblemente peligrosos. Según los protocolos del FBI, tenía quizás 12 horas antes de que la presión psicológica comenzara a comprometer seriamente su capacidad de resistencia. Pero Jessica había desarrollado estrategias que no figuraban en ningún manual del FBI. Técnicas basadas en su profundo conocimiento de la psicología criminal y su enfoque poco convencional de la guerra psicológica. Reenganche 2. Y fue entonces cuando les dio la vuelta a la tortilla a sus captores. Profesor Torino, dijo Jessica con calma, usando deliberadamente su título preferido. Debo decir que su reputación lo precede. Los archivos del FBI sobre sus operaciones psicológicas son bastante impresionantes, en particular la forma en que desmanteló al agente Williams en Boston hace 3 años. Torino arqueó una ceja. La mayoría de los agentes federales capturados comenzaban con exigencias de abogados, amenazas de represalias del FBI o intentos de negociación. No ofrecían elogios académicos a sus captores. Dr. Chen, Jessica continuó, leí sus artículos de investigación antes de que Stanford le rescindiera su puesto. Su trabajo sobre manipulación cognitiva en entornos de alto estrés fue innovador, incluso si el comité de ética no apreció su metodología. La expresión del Dr. Chen mostró sorpresa. Esto no seguía ningún guión de sus interrogatorios previos a agentes federales. Y el señor Bulov, dijo Jessica, centrándose en el tercer interrogador. Sus técnicas de presión psicológica sin pruebas físicas son legendarias en ciertos círculos. El FBI tiene un estudio de caso completo sobre sus métodos en nuestras instalaciones de entrenamiento. Volkov entrecerró los ojos. Basta de juegos, agente federal. Nos contará sobre su investigación, sus pruebas y sus contactos en la agencia. Sabemos exactamente cómo romper el condicionamiento psicológico del FBI. Pero Jessica sonrió. Señor Volkov, acaba de revelar algo importante con esa respuesta. Confía en sus métodos porque han funcionado con agentes anteriores, pero también está a la defensiva porque sabe que la agencia ha estado estudiando sus técnicas. Eso sugiere que es consciente de que sus métodos podrían estar perdiendo eficacia. Durante las siguientes 6 horas, Jessica hizo algo sin precedentes en la Policía Federal. En lugar de intentar resistirse al interrogatorio, comenzó a realizar su propio análisis psicológico de sus captores. Utilizando
Con las técnicas de perfilación que había aprendido en Quantico y los conocimientos psicológicos de su formación en Harvard, comenzó a mapear sus personalidades, relaciones y vulnerabilidades. Profesor Torino, dijo durante lo que se suponía que sería una sesión de estrés. Su formación académica es fascinante. Disertación de psicología en Harvard sobre modificación de conducta criminal, pero luego dejó la academia por el crimen organizado. Eso sugiere presión financiera o rechazo académico. Dada su evidente inteligencia, supongo que esto último. Quizá sus propuestas de investigación se consideraron demasiado cuestionables éticamente, incluso para la psicología académica. La compostura académica de Torino se quebró ligeramente. Está intentando desviar la atención de su propia situación. De hecho, estoy demostrando que el análisis psicológico funciona en ambos sentidos. Dr. Chen, usted también lo ve. Las microexpresiones de incomodidad cuando se menciona su fracaso académico. Apuesto a que ha notado vulnerabilidades similares, pero no las ha mencionado porque la cortesía profesional es importante en su relación laboral. Reenganche 3. Lo que no sabían es que ella estaba jugando un juego mucho más profundo. Mientras el interrogatorio continuaba en el sótano de Newark, Jessica comenzó a implementar una estrategia que ningún manual de entrenamiento del FBI había contemplado jamás. En lugar de proteger la información, comenzó a recopilar inteligencia. Cada pregunta que le hacían sus captores revelaba algo sobre sus operaciones, sus lagunas de conocimiento y su estructura organizativa. Cada técnica que utilizaban exponía sus métodos de entrenamiento y sus perfiles psicológicos. Más importante aún, Jessica comenzó a comprender la compleja dinámica entre sus tres captores. Torino era el líder intelectual, pero se encontraba bajo la presión de familias del crimen tradicional que cuestionaban sus métodos psicológicos. El Dr. Chen era brillante, pero se sentía aislado, y luchaba por encontrar aceptación tanto en el ámbito académico como en el criminal. Volkov era eficaz, pero se sentía frustrado por ser tratado como un técnico en lugar de un socio estratégico. Jessica comenzó a explotar estas dinámicas con la precisión que había aprendido estudiando organizaciones criminales en Quantico. Dr. Chen, dijo durante el segundo día de interrogatorio, tengo curiosidad por algo. Su enfoque psicológico es claramente más sofisticado que el de los interrogatorios tradicionales sobre crimen organizado. ¿Ha considerado que podría estar desperdiciando su talento en este entorno? La respuesta de Chen fue cuidadosamente controlada, pero Jessica captó un breve destello de frustración profesional. Los métodos del profesor Torino han demostrado ser eficaces. Por supuesto, Jessica estuvo de acuerdo. Pero la eficacia con sujetos anteriores no necesariamente indica una metodología óptima. Su comprensión de la manipulación psicológica moderna es claramente superior a las técnicas tradicionales de las bandas. Imagino que las instituciones de investigación legítimas estarían muy interesadas en su trabajo si estuviera debidamente documentado y se aplicara éticamente. Torino intervino con firmeza. Dr. Chen, no se involucre en los intentos de manipulación del sujeto, pero Jessica ya había sembrado la semilla. Durante las horas siguientes, continuó abriendo sutilmente brechas entre sus captores, elogiando la inteligencia de Chen mientras cuestionaba las credenciales académicas de Torino, reconociendo la eficacia de Volkov y sugiriendo que los demás no apreciaban plenamente sus ideas estratégicas. El avance se produjo al tercer día, cuando Volkov cometió un error crucial. Durante lo que se suponía que sería una sesión de aislamiento diseñada para quebrar la determinación de Jessica, reveló información crucial sobre el cronograma y la estructura de sus operaciones. Sus colegas de la agencia están registrando todos los almacenes de Newark, dijo Volkov, intentando crear presión psicológica. Pero no encontrarán esta ubicación antes de que terminemos nuestro trabajo. Tenemos hasta el viernes para extraer información útil. Luego nos trasladaremos a nuestras instalaciones de Filadelfia. Jessica archivó esa información mientras continuaba con su ofensiva psicológica. Había descubierto que su operación tenía limitaciones geográficas y temporales específicas,
lo que significaba que estaban bajo presión externa. Más importante aún, había identificado que necesitaban su cooperación, no solo su información. Planeaban usarla de alguna manera, en lugar de simplemente eliminarla. Reenganche 4. Las siguientes 72 horas redefinirían la guerra psicológica. Para el cuarto día, Jessica había logrado algo sin precedentes en la historia de las fuerzas del orden federales. Había comenzado a enfrentar a sus captores. La presión psicológica que aplicaba había creado fracturas en sus relaciones profesionales, las cuales ella explotaba sistemáticamente. Profesor Torino, dijo durante lo que se suponía que sería una sesión intensiva de interrogatorio. He estado analizando su situación. Está bajo presión de familias criminales tradicionales para obtener resultados utilizando métodos psicológicos que no comprenden ni confían. Mientras tanto, sus colegas probablemente se pregunten si su enfoque académico es práctico para operaciones callejeras. La respuesta de Torino fue tajante. Nuestros métodos están produciendo la información que necesitamos. Pero eso es todo, continuó Jessica con calma. Sus métodos se basan en teorías académicas sobre psicología criminal, pero yo no soy una criminalista típica. Soy una agente federal entrenada específicamente para resistir la manipulación psicológica. La doctora Chen lo entiende, por eso sus técnicas modificadas han sido más efectivas que sus enfoques académicos tradicionales. Jessica observó cómo Chen se enderezaba ligeramente al reconocerlo, mientras que la expresión de Torino reflejaba irritación al ver cuestionados sus métodos. De hecho, continuó Jessica, me he estado preguntando si la doctora Chen podría estar interesada en otro tipo de reto profesional. La unidad de análisis del comportamiento del FBI siempre busca psicólogos con su nivel de experiencia. El trabajo sería más estimulante intelectualmente que el interrogatorio criminal, y las protecciones legales para la investigación psicológica permitirían un trabajo mucho más innovador. Basta, espetó Bulov. Nos está manipulando a todos. ¿No ve lo que hace? Pero Jessica esperaba esta reacción. Señor Volkov, tiene toda la razón. Estoy manipulando esta situación. La pregunta es, ¿por qué es usted el único que lo reconoce de inmediato? Quizás porque es el único aquí que no se deja llevar por el ego académico ni el orgullo intelectual. Durante las siguientes horas, Jessica desmanteló sistemáticamente la cohesión psicológica de su equipo de interrogatorio. Elogió la inteligencia práctica de Volkov mientras cuestionaba el enfoque teórico de Torino. Reconoció la capacidad investigadora de Chen, al tiempo que sugería que Torino se sentía amenazada por su comprensión superior de la psicología moderna. La operación empezó a desmoronarse cuando Chen cometió un error crítico. Empezó a cuestionar abiertamente los métodos de Torino, sugiriendo que la resistencia de Jessica indicaba fallos en su enfoque académico de la psicología criminal, en lugar de una formación federal excepcional. Reenganche 5. Y en ese momento, la víctima se convirtió en la cazadora. La transformación que Jessica había estado buscando alcanzó su clímax al quinto día, cuando la presión psicológica que había estado aplicando llegó a su punto álgido. Bulov, frustrado por lo que consideraba un fracaso de la operación y convencido de que un agente federal estaba engañando a sus colegas, tomó una decisión que expondría toda su red. Esto no tiene sentido, declaró Bulov durante lo que se suponía que sería una sesión de estrategia fuera de la celda de Jessica. Nos ha enfrentado entre nosotros, y las familias nos culparán a todos cuando esta operación fracase. No iré a una prisión federal porque los experimentos psicológicos de Torino no funcionan con verdaderos agentes del FBI. Jessica, escuchando a través del equipo de vigilancia que había identificado durante su cuidadosa observación de las instalaciones, escuchó a Volkov revelar detalles cruciales sobre su operación, sus conexiones con familias criminales de Nueva York y Boston, y la estructura de su red en todo el corredor noreste. Pero el mayor triunfo de Jessica no fue la información que recopiló. Fue lo que sucedió después. Durante las siguientes 48 horas, los tres interrogadores comenzaron a realizar intentos cada vez más desesperados por salvar su operación,
cada uno considerando en secreto cómo protegerse de las consecuencias del fracaso. La doctora Chan fue la primera en ceder. Durante una sesión privada con Jessica, comenzó a explorar si el FBI podría estar interesado en su cooperación. Hipotéticamente, dijo, si alguien con mis antecedentes quisiera ayudar a las fuerzas del orden federales, ¿qué tipo de protección y consideración podría ofrecer? Jessica reconoció la oportunidad que había estado creando durante días. Doctora Chen, eso dependería completamente del valor de la información y la asistencia brindadas. Alguien con su acceso a operaciones psicológicas criminales y técnicas de interrogatorio sería increíblemente valioso para las fuerzas del orden federales. La agencia cuenta con programas integrales de protección de testigos y oportunidades para colaboraciones legítimas en investigaciones. En cuestión de horas, Chen le proporcionó a Jessica información detallada sobre operaciones criminales en todo el noreste, incluyendo la identidad de funcionarios corruptos, la ubicación de casas de seguridad y los perfiles psicológicos de docenas de líderes criminales. Bullock fue el siguiente en caer, motivado por el instinto de supervivencia más que por la ideología. Al darse cuenta de que Chen estaba negociando su propia protección, decidió garantizar su seguridad proporcionándole información aún más valiosa. Si puede garantizar mi protección y reubicación, le dijo a Jessica, puedo proporcionarle la estructura operativa completa para interrogatorios y guerra psicológica contra el crimen organizado en todo el este de Estados Unidos. Torino, aislado y ante el colapso total de su operación, hizo un último intento por recuperar el control. Pero Jessica había pasado 5 días analizando su psicología, comprendiendo su orgullo académico y su miedo al fracaso profesional. Cuando intentó amenazarla con violencia, ella le explicó con calma cómo se destruiría su reputación cuando las familias del crimen se enteraran de que había perdido 2 valiosos bienes a manos de un solo agente del FBI. Profesor Torino, dijo, tiene 2 opciones. Puede continuar con esta operación fallida y afrontar las consecuencias con sus cómplices criminales, o puede unirse a sus colegas para proporcionar información que le permita retomar la investigación académica legítima bajo protección federal. El golpe federal. Para cuando los equipos tácticos del FBI localizaron a Jessica 6 días después de su captura en el almacén de Nueva York, había logrado algo sin precedentes en la historia de las fuerzas del orden federales. Convirtió a sus 3 captores en testigos colaboradores y reunió información que desmantelaría operaciones criminales desde Boston hasta Miami. La información proporcionada por Torino, Chen y Bullock condujo a la identificación y arresto de 89 figuras del crimen organizado, la incautación de $47 millones en activos criminales y la interrupción de operaciones que habían estado activas durante más de una década en toda la costa este. Pero el mayor logro de Jessica no fue la desarticulación criminal. Fue la demostración de que la guerra psicológica podía ser utilizada ofensivamente por agentes federales y que comprender la psicología criminal podía ser más eficaz que las técnicas de resistencia tradicionales. El logro de la agente Thompson, según explicó posteriormente el subdirector Harrison en una sesión a puerta cerrada del Comité Judicial del Senado, cambió fundamentalmente la forma en que abordamos las operaciones encubiertas. Demostró que la estrategia psicológica adecuada puede volver los métodos de los criminales en su contra. El Dr. Stevens, quien inicialmente cuestionó la aptitud psicológica de Jessica para operaciones peligrosas, se convirtió en uno de sus más firmes defensores. Jessica demostró que la empatía y la inteligencia emocional no son vulnerabilidades en las fuerzas del orden federales. Son armas que pueden desplegarse estratégicamente. Su capacidad para comprender y manipular la psicología criminal fue más efectiva que cualquier técnica de resistencia tradicional que enseñemos. Legado y reconocimiento. La operación de Jessica se convirtió en un caso práctico que se impartió en centros de entrenamiento policial de todo Estados Unidos, desde Guántico hasta los centros federales de entrenamiento policial. Sus técnicas de manipulación psicológica y recopilación de inteligencia se incorporaron a los programas de entrenamiento del FBI, y su enfoque para convertir las situaciones de interrogatorio en oportunidades de reclutamiento revolucionó la doctrina federal de contrainteligencia.
Pero quizás el resultado más significativo fue el cambio en la forma en que las agencias federales evaluaban a los candidatos para operaciones sensibles. El éxito de Jessica demostró que la sofisticación psicológica y la inteligencia emocional podían ser más valiosas que los indicadores tradicionales de fortaleza mental. Hoy, la agente especial supervisora Jessica Phoenix Thompson dirige el programa avanzado de análisis conductual del FBI en Quantico, capacitando a una nueva generación de agentes federales en técnicas que difuminan la línea entre la investigación y las operaciones psicológicas. Su cautiverio de 6 días en Newark se recuerda no como una operación de rescate, sino como uno de los golpes de inteligencia más exitosos en la historia de las fuerzas del orden federales. Y cuando los agentes jóvenes le preguntan cómo logró vencer a algunos de los psicólogos criminales más sofisticados del país, Jessica siempre les da el mismo consejo: nunca olviden que comprender a las personas es la herramienta más poderosa en las fuerzas del orden. En el momento en que comprendes realmente la psicología de alguien, puedes predecir sus acciones e influir en sus decisiones. A veces, la mejor defensa es saber exactamente cómo entrar en la mente del enemigo. Porque a veces, la persona que todos esperan quebrar es precisamente la que, en cambio, quebrará el sistema. Y a veces, las mayores victorias provienen de usar las armas psicológicas de los criminales contra